Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Saludamos a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, el canal de YouTube, quienes ya se han conectado desde el Periscope en tiempo real desde el momento que ha comenzado este programa, quienes están en sus oficinas a punto de iniciar sus almuerzos y su descanso de mediodía, quienes también están pendientes de El Dilo. Hoy es el día que le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior. Hoy es el día de la voz de la diáspora. Venezuela está anclada en el pasado. Venezuela no se mueve, Venezuela no avanza, Venezuela no evoluciona. Desde que llegó Hugo Chávez al poder y ha continuado en el alto poder el chavismo. La gran pregunta es, ¿qué sienten hoy los venezolanos? El chavismo es atraso. Los chavistas son personas que no creen en la democracia ni en la libertad. Y en aquellos lugares donde no hay democracia, no puede haber prosperidad. El atraso que se observa en toda Venezuela no solamente a nivel de infraestructuras, de eso queda poco y nada se ha construido en casi 20 años. El atraso no solamente es en la economía, que ha sido destruida sistemáticamente e intencionalmente. El atraso no lo percibimos solamente en la seguridad pública, porque nos matan al salir a las calles, en los poderes públicos que ya no existen, en las instituciones que fueron destruidas y desmanteladas. El atraso no solamente se ve en la viabilidad de toda Venezuela, en la producción, que ya no producimos nada. Nuestros estancamientos en todas las áreas de la vida ciudadana, todo ha sido devastado. Ni hablemos de las ciencias, de las artes, la salud, la cultura. Es grotesco el lugar donde nos encontramos en este momento en Venezuela. Pero a mí lo que realmente me deja fulminada ante esta breve descripción de la destrucción total de un país entero, lo que me deja contrariada es ver cómo el chavismo ha logrado que la sociedad venezolana pueda convivir con presos políticos, con la injusticia. Es que un preso político es lo más primitivo que hay. Y lo primitivo lo vivimos o nos lo hicieron vivir en los días pasados, cuando el régimen intentó dar un rostro de benevolencia, de humanidad, que no la tiene y que tampoco la puede esconder. Pretendió hacernos creer que soltaban presos políticos. No les interesa a ellos decirle al mundo que tienen presos políticos. Entonces, metieron en el mismo saco a presos comunes con presos políticos. Pero no importa. No tienen que ocultarlo, no tienen que montar esta trampa, porque el mundo sabe que ustedes tienen presos políticos, porque en Venezuela no hay justicia. El mundo sabe que aquí un fiscal, si recibe una orden de arriba, imputa a un inocente. Que un juez, si recibe una orden de arriba, mantiene privado ilegítimamente de su libertad a un inocente. El mundo ya lo sabe. No contentos con eso, los exhibieron, como cuando se exhibían a los esclavos para su venta. Sí, quienes nos escuchan desde el exterior, lo que les estoy diciendo ocurrió en Venezuela. ¿Quién decide quién sale y quién se queda? ¿Quién decide cuántos van a sus casas y cuántos no?
¿Quién puede tener en estos tiempos modernos que vivimos el poder sobre un ser humano? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este nivel de atraso tan grande? No somos nada, ningún ciudadano, si estamos viviendo esto. A cualquiera de nosotros nos pueden buscar y nos pueden llevar. Eso es lo que significa tener presos políticos. Cuando los venezolanos, los que estamos aquí, vamos a entender que vivir en estado de indefensión no es con otro, no es con el vecino, es con todos. Cuando vamos a condenar abierta y públicamente que no aceptamos un preso político más. Lo que vivimos en las últimas horas, el reencuentro de madres con sus hijos, hombres y mujeres privados ilegítimamente de su libertad, 4 años, 2 años, 1 año, los abrazos de las últimas noches. Eso no es propio de algo que se pueda llamar un país. Eso nos dice a todos y le dice al mundo que Venezuela es un terreno baldío, que Venezuela es un pedazo de tierra abandonado de la mano de Dios. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, profesor Tomás Páez, ¿cómo estás? ¿Estás en línea? Bueno, sí, buenas tardes, Thais, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Ignacio. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Me alegro verte. Igual. Tenemos a un invitado muy de lujo acá en nuestro programa de hoy. Le queremos dar la bienvenida al diputado José Ignacio Farías, eurodiputado de Portugal. Bienvenido a Buen Provecho, bienvenido a Venezuela, diputado. Muchas gracias, es un placer. Bueno, José Ignacio además ha estado en Venezuela, fue motu propio, viajó a Venezuela, vio de cerca lo que significa una elección en Venezuela, vio de cerca lo que significa cambiar moneda, lo vivió, ¿no? Entonces tiene una ventaja sobre mucha gente porque conoce la realidad venezolana, no solamente la conoce por información y se preocupa por ella, sino que además ha sido un defensor de la democracia y de los demócratas venezolanos que pelean en contra de la dictadura que hoy nos agobia. Sí. Gracias. Diputado, Tomás, perdón, pero yo no merezco esas palabras, pero tú sí que eres un defensor de la democracia. Tu ejemplo ha sido bien visible en todo lo que has hecho hasta este momento. Y te saludo mucho por eso, porque te quedas en nuestro corazón, mismo para los que no son venezolanos. muchísimas gracias en nombre de Tomás, diputado. Yo quiero hacerle una pregunta para nuestra audiencia. Nosotros somos Radio Caracas Radio, la única ventana de libertad que queda en Venezuela. Aquí estamos acompañando a los venezolanos en su día a día, en su búsqueda de alimentos, en su búsqueda de medicinas e insumos médicos. Nosotros combinamos nuestros programas con una audiencia que necesita expresarse, diputado. Yo quisiera preguntarle, antes de comenzar esta entrevista tan interesante, y que se le agradezco a Tomás, ¿cómo definiría usted al régimen que en este momento está en el poder en Venezuela? Bueno, ¿qué decir? Mire, Venezuela fue la Noruega de América. Venezuela tiene todo lo que puede esperar de un país tan rico, no solo de bienes, pero también de personas. Son muy ricas los venezolanos. ¿Qué decir de un país que ha llegado, como usted ha dicho, es un terreno baldío en este momento? ¿Cómo hemos llegado en este momento aquí, delante de la realidad? Mire, yo estuve hace una semana en Colombia para las elecciones colombianas. Estuve con amigos de Venezuela que me han contado relatos
aquí en Europa no se saben. Hay cosas que se pasan en Venezuela, aquí en los europeos no lo saben. Como en la frontera con Colombia, la tragedia humana que se ha caído en los venezolanos. ¿Cómo es posible en pleno siglo XXI que hay un país que esté como estaba Venezuela? Yo no puedo entender. Yo estuve, como dice mi amigo Tomás Páez, estuvo en Venezuela en 2015, que era un grito de libertad, que yo me recuerdo las elecciones, que las personas estaban alegres con la victoria de la oposición, estaba todo muy, muy satisfecho. Y después todo se ha cambiado. Quizás como si fuera un terremoto que ha pasado en Venezuela. La verdad es que desde entonces la situación de los venezolanos está dramáticamente en la triste historia del régimen de Maduro. Lo que yo puedo decir es que en este momento hay dos Venezuelas. La Venezuela real, que es una tragedia humanitaria, y a la Venezuela que aún aspira a la libertad y a la democracia. Y con hombres como Tomás Páez, que están luchando por esa libertad, por esa Venezuela, que es la Venezuela de todos nosotros, que todos nosotros como demócratas pretendemos. Esas son las dos realidades venezolanas. La Venezuela real, lo que pasa ahí, el infierno, es como la tragedia de Dante, que podemos decirlo así. Los varios niveles del infierno que se pasa en Venezuela. Nadie puede entender lo que pasa ahí. Solo los venezolanos. Yo tengo mucha pena que se hable poquito de Venezuela. Se habla cuando se mueren las personas. Se habla un poquito en los periódicos, en las cadenas de televisión en Europa, pero después todo se queda el mismo. Como dice Tomás Páez, yo me fui a Venezuela en 2015 por mis propios medios, porque ya estaba harto de los momentos de silencio, de las resoluciones del Parlamento Europeo, de todo que se hablaba, pero no se hacía nada. Yo tuve que ir para ver la realidad. Y lo que vi era un país que estaba despertando, pero que después la bota del opresor lo ha callado. Esta es la realidad, es la Venezuela que nosotros vemos hoy. Un sistema, un régimen opresor, un régimen que mata a sus ciudadanos. ¿Qué es esto? Estamos en el siglo XXI. Estamos en un país que fue de primer mundo. Ahora no está siquiera en el mundo. ¿Cómo es posible? En Colombia, en Brasil, los miles y miles y miles de venezolanos que están ahí, que están sin apoyo. ¿Cómo es posible un país tan rico? Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo la comunidad internacional ha dejado que el problema venezolano haya ido tan lejos. No entiendo. De mi parte, y yo como político europeo, portugués, mi país también, mi país, ¿cómo se ha olvidado de Venezuela, de los venezolanos, de los portugueses que también están ahí, pero todos los venezolanos, ¿cómo se ha olvidado? Yo no entiendo. Y les pido perdón de mi parte, costilla portuguesa y europea también. Sí, diputado, nos conmueve sus palabras y le estamos infinitamente agradecidos. Nosotros también acá nos hemos sentido durante muchos años muy solos. Afortunadamente, pues, el mundo pudo voltear finalmente a vernos el año pasado, cuando salimos a ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta y desde el alto poder nos respondieron con la fuerza bruta de la seguridad. Convirtieron bombas lacrimógenas vencidas en armas mortales. Y así acabaron con más de 100 venezolanos. Así los mataron. Sí, es un régimen que nos dijo claramente que no nos iba a permitir en ningún momento, no solamente salir, marchar y protestar, sino que esas elecciones en las que usted vino fueron las últimas elecciones que nos concedieron.
El día que vieron que habían perdido el poder legislativo, decidieron que no se iban a medir nunca más con nosotros, diputado. Y por eso nos negaron el referéndum revocatorio, que era un derecho constitucional para revocar a Nicolás Maduro, una vía democrática que teníamos los venezolanos, un derecho, y nos lo negaron. Nos negaron también unas elecciones regionales que también constitucionalmente nos correspondían en diciembre del 2016. También nos las negaron y montaron un aparato de propaganda, un aparato de elecciones cuando a ellos les convino. Yo quisiera preguntarle, pero tenemos que ir a una pausa y al regreso me responde, diputado. Nosotros hemos vivido, quienes creemos en la justicia, porque sí estamos aquí todavía muchos luchando, muchísimos. Nos sostenemos en pie, es duro, es muy fuerte, sobre todo con lo que hemos vivido en los últimos días, cómo han exhibido a los presos políticos, cómo los han sacado, como si fuesen objetos, animales, como en la época de las cavernas, como en la época de la edad de los metales, la época primitiva. Y los han exhibido, los han sacado, no les han dado libertad plena. Ninguno de ellos ha cometido un delito, por eso son presos políticos. Yo quisiera su apreciación, su opinión de estas horas terribles y vergonzosas que hemos vivido los venezolanos en los últimos días, cuando lleguemos de la pausa. Ya volvemos, amigos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es el Día de la Voz de la Diáspora, el espacio que le dedicamos una vez a la semana a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior, junto al profesor Tomás Páez. Tenemos como invitado al diputado José Ignacio Faría, eurodiputado representante de Portugal. Antes de ir a la pausa, le preguntaba al diputado, ¿cuál es su opinión sobre esto que hemos vivido en las últimas horas? La exhibición, la presentación, el abuso sobre ciudadanos venezolanos que estuvieron privados ilegítimamente de su libertad, por eso son presos políticos, por parte del régimen de Nicolás Maduro. Mire, Thaís, es degradante. Es degradante la forma como el oficialismo trata a sus ciudadanos, independientemente de lo que puedan o no hacer. Lo que quiero decir es que la forma como estos presos políticos, porque el régimen no quiere admitir que hay presos políticos, pero son presos políticos, y sin culpa formada, es que han sido detenidos, han sido presos sin un juicio válido. Es la forma como... Aquí está claro la forma como el dictador Maduro trata a sus súbditos, porque son ciudadanos venezolanos. Él, bien o mal, es el presidente, mal, pero es el presidente de Venezuela, que trata así a sus conciudadanos. Mire, yo cuando he visto las imágenes, yo me quedé chocado, porque es como si fueran tratados animales que salen de la jaula, de las, ¿cómo se dice? Cela, jaula. De las jaulas. La jaula. Es inadmisible. Mire, hoy tuvo la grande satisfacción de estar con la mujer de Daniel Ceballos, que estuvo aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, para los 30 años del premio Sakharov. Como sabe, el año pasado nosotros aquí en el PP, en el Partido Popular Europeo,
del Parlamento Europeo hemos sometido la propuesta del premio Sájarov para la oposición democrática en Venezuela y que ha sido atribuida, gracias a Dios. Pero al mismo tiempo que nosotros tenemos en el Parlamento Europeo alguien que ha sufrido, que ha visto su marido ser libertado, entre comillas, la forma como ha sido, con sus niñitos ahí, y al mismo tiempo lo hizo el relatorio aquí como ha pasado, y que ha pedido que no se olvide en la comunidad internacional que aún hay presos políticos. Porque estos 30 presos políticos que han sido libertados es una pequeña parte de los que están aún en la jaula. Hay un premio Sájarov que está aún en la jaula. Hay un candidato presidencial que está en la jaula, está preso. La voz de Patricia Gutiérrez ha dicho, no se olviden también que aún continúan a hacer presiones sobre personas que no han cometido ningún delito, que el único delito que han cometido es hablar por la libertad, hablar por sus conciudadanos para que haya democracia en Venezuela. Y por eso delito, que no es un delito, es una sociedad democrática, una sociedad moderna, una sociedad liberal, una sociedad que debería ser como Venezuela debería ser, que están en la calle, están en la cárcel. Eso, Patricia ha dicho, no se olviden de esos, porque aún hay gente que está en ramo verde, que están siendo torturados, que se matan ahí. Esos tenemos también que pensar en ellos. Mire, en este momento yo pienso a los niños que se mueren de hambre, que se mueren porque no tienen medicamentos, que aquí en Europa se compra por 30 céntimos, 1 euro, que sea, que los dejamos ir. ¿Cómo es posible que no haya tratamiento para cáncer, que no haya tratamiento para las... ¿Cómo es posible que doenças, no se dice, maladías, enfermedades que ya estaban obsoletas en nuestro planeta, están apareciendo en Venezuela? ¿Cómo se muere de cosas así? No es posible. ¿Cómo es posible que el corredor humanitario no se pueda hacer? Mire, que yo estoy muy involucrada aquí. Una de las razones por qué me estoy involucrado con la Comisión de Salud Pública era para hacer una buena voluntad con la empresa farmacéutica para que envíen vacunas para Venezuela. Pero no se puede entrar ahí. He hecho parte de algunos movimientos en Portugal que hemos aportado algunos medicamentos, pero todo como si fuera en el mercado negro. Eso no puede ser. Es inadmisible en una sociedad moderna. Es inadmisible. Mire, yo creo que el importante aquí es subrayar que en cuanto el dictador Maduro no se vaya de Venezuela, no hay posibilidad de una vida normal en Venezuela. Eso es absoluta verdad. Además de lo que tú estás señalando, José Ignacio, de las muertes que está cobrando la escasez de comida y medicinas, es que es un país devastado. La caída del Producto Interno Bruto ha sido de más del 40%, ha cerrado el 60% del parque empresarial venezolano, la gente está en el desempleo, la hiperinflación va a ser récord mundial en inflación, en hiperinflación. El salario no da para absolutamente nada. Entonces, la otra pregunta, porque tu preocupación por Venezuela ha sido además sometida a toda prueba. Yo recuerdo en Lisboa con la reunión del Eurolat que tú insististe en que saliera un pronunciamiento de parte del Parlamento Euro-Latinoamericano en relación con Venezuela, también en relación con Brasil, pero esa preocupación por Venezuela ha sido sistemática.
ya colocado en el proceso, ya suponiendo que Maduro tiene que salir del país, digamos, tiene que salir a acabar ese gobierno que está destruyendo, que además odia a los venezolanos, porque debe haber un rencor interno hacia el venezolano tan grande que no les importa a ellos que la gente se muera por la escasez de medicinas y alimentos y no están dispuestos a abrir el espacio humanitario. ¿Cuál podría ser el papel, por un lado, de Portugal, por otro lado, de la Comisión Europea en el proceso de reconstrucción de Venezuela, que lo vamos a necesitar con mucha urgencia, pero con mucha urgencia, porque nos han dejado un país, hay países que han salido de las guerras en mejores condiciones que Venezuela? Mira, Tomás, en primer lugar, nosotros aquí, en primer lugar, hay que sacar al señor Maduro, que no tiene legitimidad, es un dictador que está ahí y que está destruyendo, como tú has dicho muy bien, está destruyendo un país, un magnífico país como es Venezuela, un pueblo tan rico como es el pueblo venezolano. Eso está claro. Entonces, clarísimamente, él tiene que seguir. Bueno, y para eso tenemos que, la comunidad internacional, tenemos que continuar, el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Europeo, los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, todos nosotros, la Iglesia, como han hecho, tenemos todos que presionar. Mire, yo soy favorable a las sanciones individuales, no contra el pueblo, porque el pueblo ya ha sufrido tanto, pero las sanciones punitivas contra los represores, sí, lo más posible. Y que se haya uno de ellos que salga al exterior, que sea atrapado y que sea presente al Tribunal Internacional Penal. Que sea ahí, porque son crímenes de la humanidad. Eso tiene que ser. Entonces tenemos que en todas las instancias presionar, diplomáticas, políticas, económicas, todo lo que se pueda hacer, mejor. Después, porque yo creo y entiendo que el señor Maduro no se va a quedar mucho más tiempo. No puede. Es insostenible. Porque mira, hay un escritor brasileño que yo me gusta mucho, Machado de Assis, que tiene unos cuentos pequeños. Uno de los cuentos es un médico, un estudiante que fue a Coimbra a hacer su tesis de maestrado y ha regresado a una pequeña ciudad en Brasil. Entonces, todos los comportamientos desviantes, tenía ahí una casa de locos, se dice, todos los comportamientos desviantes los ponía dentro. Al final, él era el único que estaba fuera. Entonces, ¿sabes lo que ha hecho? Ha abierto las puertas, toda la gente fuera se ha metido dentro del suelo. Ellos solos. Yo creo que el señor Maduro tiene que entender eso, que tiene que ser isolado fuera o dentro de Venezuela, pero tiene que salir. Bueno, puesto esto, la reconstrucción de Venezuela. Hay muchas oportunidades de Venezuela. Todos los países saben, mira, toda la gente sabe las grandes oportunidades, las vastísimas riquezas que Venezuela tiene. Pero en este momento está en las manos de algunos, que son, como tú sabes, los narcotraficantes, el narcoestado, que es lo que sucede ahora en Venezuela. Todos esos señores se apoderan del que es del pueblo en este momento. Entonces, hay que reconstruir las infraestructuras venezolanas. Hay que dotar la estructura comercial, industrial de Venezuela, como estuvo antes de toda esta crisis. Yo creo que es posible. Y ahí sí hay muchos proyectos. A nivel de Europa, hay muchos proyectos europeos que pueden ayudar a Venezuela. Nosotros estamos esperando que en Venezuela se cambie el status quo. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a los venezolanos. Mira, es tan importante la ayuda que nosotros en las instituciones europeas podemos dar, pero más importante que todo, Tomás, y tú es uno de esos responsables, es la diáspora. Y la diáspora es la más importante.
iniciativas como la que tú, Tomás, has tenido a lo largo de estos años de sensibilizar la sociedad internacional, sensibilizar los países europeos. Tú has estado en Lisboa, tú has dicho y muy bien, has estado en Lisboa a mi invitación en Eurolat para hablar de Venezuela, para hablar cuando nadie aquí en Europa o hablaba poco, para hablar de lo que estaba pasando en Venezuela. Eso fue una de las primeras veces que los venezolanos estuvieron en el Parlamento Nacional en Portugal. Tú estuviste ahí con Mitzi Capriles y otros ilustres venezolanos. Pero la diáspora es importantísima. Y mira, nosotros, los portugueses, los españoles, tienen la felicidad de tener una diáspora venezolana de primera calidad. Tenemos ingenieros, tenemos escritores como tú, tenemos gente del más alto nivel. Para nosotros es muy importante. Pero esos son los primeros que estén en la línea del aporte de voluntad a Venezuela. Y han hecho un gran trabajo. Yo creo que esta diáspora de primera clase, de alto grado que existe, no solo en Europa como en América Latina, esa va a ser la más importante, ¿cómo se dice? Piedra de toque. Sí, muy bien. Sí. Muy bien, para el futuro de Venezuela. Son vosotros, tú, Tomás, por ejemplo, que irán a hacer el gran cambio en Venezuela después de la salida de este señor que se da por nombre de Maduro. Cuando el señor Maduro se calla, ahí sí, nosotros estamos preparados con vuestra ayuda para los ayudarnos. Sí, bueno, muchísimas gracias, diputado. Vamos a decirle a nuestra audiencia, quienes se han conectado tarde con nosotros, que estamos conversando con el diputado José Ignacio Faría, eurodiputado por Portugal. Estamos en La Voz de la Diáspora, el espacio que compartimos una vez a la semana con nuestros hermanos venezolanos en el exterior, junto al profesor Tomás Páez. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso abrimos los micrófonos para que nuestra audiencia pueda interactuar con el diputado José Ignacio Faría y con el profesor Tomás Páez. Amigos, vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Hoy, La Voz de la Diáspora en Radio Caracas Radio. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema. La Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. En el mes de junio, anótate un gol con las tarifas mundiales que Casa Turpial Los Roques tiene para ti. Consulta los precios por inauguración llamando al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Casa Turpial Los Roques. Tu viaje en primera clase. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho
con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho, La Voz de la Diáspora, el espacio del profesor Tomás Páez, cada lunes acá en Buen Provecho por su radio Caracas Radio. Tenemos la mensajería de texto, ya nos están escribiendo. Pueden enviarnos un mensaje de texto que tendrá un valor al 3456, que tendrá un valor de un bolívar más básico más IVA. Ya están abiertas nuestras líneas y tenemos 3 llamadas. El número es 0212-482-9750. El Twitter de la emisora, @RCR750. Nos escriben por acá el señor Luis. Dice, se oyen espantoso. Thaís, por Dios, usted es abogado. Tienen que llegar más nítidos a Aragua, a Carabobo, en RCR AM y FM. Tienen que crear más circuitos. Señor Luis, yo quiero que usted, por favor, contabilice cuántos patrocinantes tiene Radio Caracas Radio en este momento. Usted nos quiere en FM, nosotros también queremos estar en FM. Usted nos quiere en AM a nivel nacional, nosotros también queremos estar a nivel nacional. Pero tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y pretendemos. ¿Creen que Radio Caracas Radio le van a permitir estar FM a nivel nacional cuando somos los únicos que estamos diciendo las cosas como son? Los únicos que no callamos, los únicos que llamamos por su nombre a este régimen, los únicos que nos arriesgamos tras estos micrófonos a plantarle cara a un régimen que tiene a los venezolanos atropellados y que ha perseguido los medios de comunicación y que los ha cerrado. Claro que queremos estar a nivel nacional. Por eso tenemos rcr.tv, por eso tenemos la plataforma digital de YouTube, por eso estamos en Periscope, para tratar de llegar a la mayor cantidad de venezolanos posibles, tanto los que están aquí dentro de Venezuela como los que están en el exterior. Tenemos a Alonso Becerra, desde el Valle. Adelante, Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen provecho. Un saludo al eurodiputado José Ignacio Faría. Muy agradecido en nombre de los venezolanos por ese concepto que tienen de la diáspora que ha ido a todo el mundo y en especial a como lo refirió él, a España, a Portugal, a varios países. Yo quisiera replantearle a él que yo creo que Venezuela va a necesitar un plan Marshall para reconstruir el tejido no solo social, sino como él lo señaló, el industrial, todas las áreas que necesita un país para resurgir, volver volver adelante a lo que fuimos. Democracia no son solo elecciones, democracia va mucho más allá de elecciones, es las libertades públicas. Buenas tardes y un saludo cordial. Gracias, Alonso. Tenemos a la señora Andreina Teixeira desde Campo Claro. Angelina de Campo Claro. Angelina. Sí. Le quisiera hacer una pregunta al diputado. ¿Aló? Sí, la estoy escuchando. Le quisiera hacer una pregunta al diputado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y qué ha sucedido con la inmigración que llegó aquí y que le negaron a mi mamá el derecho a tener la pensión que nunca el gobierno portugués le dio como inmigrante a Venezuela? Yo quisiera que él me explicara por qué le negaron, la embajada aquí en Caracas, le negó ese derecho que tenía él de recibir su pensión. ¿Y qué derecho está en él de hablar como él está hablando ahorita, cuando saben muy bien que aquí el inmigrante portugués ha sido tan maltratado por el gobierno portugués? Yo quiero que me lo explique porque todavía tengo la duda de que yo como hija de esa señora no haya tenido un beneficio del gobierno portugués. Vamos con otra llamada para que luego responda el diputado. Argenis Maneiro, desde Baruta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a su panel y al diputado Faría. Le agradezco sinceramente, diputado, que usted tenga un conocimiento tan cabal, tan claro de lo que pasa en Venezuela. Esto no es una dictadura, esta es una tiranía que nos está oprimiendo. Sin embargo, reconozco que la diáspora venezolana que está afuera está ayudando muchísimo con esos escraches que le hace a esos comunistas corruptos que se van a disfrutar de la riqueza venezolana. A esa diáspora que va a reventar cuando recomienda la democracia. Particularmente que le habla, no pienso irme, y aquí me quedo yo luchando para recuperar una Venezuela democrática como era en la época de la República Civil. Buenas tardes.
Bueno, estamos conversando con el diputado José Ignacio Faría, eurodiputado por Portugal. Diputado, es la audiencia de Radio Caracas Radio. Ellos se comunican con nosotros a diario. Los micrófonos y las líneas telefónicas están abiertos para ellos, para que puedan interactuar. Como usted bien sabe, en Venezuela no hay libertad de expresión. Los medios de comunicación han sido cerrados, comprados por la tiranía. Algunos están autocensurados y Radio Caracas Radio es un referente en este momento donde practicamos la democracia, aun cuando no la tengamos afuera. ¿Quisiera usted responder a los tres oyentes que le hablaron, por favor? Claro, Thais. Antes de más, la democracia se aplica todos los días de nuestra vida. Yo quiero dar las gracias a Radio Caracas para que el poquito de, quizás, de la esperanza de democracia en Venezuela se pueda hacer oír a través de la voz de Radio Caracas. Y eso creo que para todos los venezolanos, y no solo, es muy importante. Es una restia de esperanza que no se puede perder, porque cuando la esperanza se termina, todo se termina. Entonces, antes de más, un gran saludo a Radio Caracas. Mira, Thais, mire, yo quiero al primero oyente que ha hablado, yo soy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Es que es muy más, es que es como si tuviéramos que pegar en un país, lo terraformar, empezar de cero. Es que todo en Venezuela se ha parado. Todo, la vida está parado. Un plan Marshall es una idea, eso es una idea. Toda la comunidad, lo que es importante recordar es que la comunidad internacional en su globalidad tiene responsabilidad. La responsabilidad tiene que se ver en el momento en que Venezuela sea libre nuevamente. Ahí la comunidad internacional tiene que aportar sus intelectuales, sus aportes financieros. Toda la ayuda es necesaria porque, mire, no podemos dejar que un país como Venezuela, con la posición geoestratégica que tiene, que se calla. No puede ser. No puede ser una segunda Cuba o una Nicaragua. No puede ser. Está peor que Nicaragua y que Cuba aún. Eso, mire, Caracas es la segunda ciudad más violenta del mundo, después de una ciudad en México, que es imposible se vivir ahí. ¿Cómo es posible? Caracas, ¿quién ha conocido Caracas que la ve ahora? No puede ser. Mire, yo entiendo como ese señor que ha dicho, para reconstruir hay necesidad de un verdadero plano supranacional, internacional, un tipo de un plan Marshall. Claro que sí, lo más posible. Yo creo que en ese momento la comunidad internacional estará involucrada para ayudar a los venezolanos. Pero ayudar no es ayudar como se ayudaba antiguamente con las colonias que los europeos tenían, como usted sabe muy bien. O sea, vamos a ayudar, pero vamos a sacar los bienes del país. Eso no es ayudar. Entonces, nuestra responsabilidad, porque mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela no es solo culpa de los venezolanos, es también de la comunidad internacional y de nosotros, que no hemos dado atención suficiente cuando los venezolanos habían gritado por ayuda. No hemos dado. Hemos virado las espaldas. Eso tiene que terminar. Entonces, concordo 100% que el plano, que una especie de plano Marshall tiene que ocurrir. La señora que ha preguntado el gobierno portugués que no apoya a sus ciudadanos en Venezuela. Mire, yo afortunadamente no hago parte del gobierno portugués. Mi partido no tiene nada que ver con el gobierno portugués, es un partido de tierra, partido de la tierra. Somos ecologistas y humanistas, y por eso yo estoy involucrado con la cuestión
humanitaria en Venezuela, muy involucrado. Cuando empecé en 2014 aquí en el Parlamento Europeo, una de las primeras cosas que yo he dicho es que la situación en Venezuela no está bien. Yo tengo que ayudar de alguna forma. Yo creo que poquito a poquito todos nosotros nos hemos involucrado y hemos hecho algo un poquito para ayudar a Venezuela. Pero claro que también tenemos que, los venezolanos también tienen que se ayudar así propios. No pueden solamente estar esperando que la ayuda venga del exterior. Por eso yo digo, y creo que la diáspora, como personas como el profesor Tomás Páez, que ha hecho tanto por su país, claro que es venezolano, es su obligación, pero ¿cuántos en su posición no han hecho lo que él hace todos los días? Diputado, lo voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. Al regreso, le responde a la señora Maneiro, el señor Maneiro que nos habló desde Baruta. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es la voz de la diáspora, el espacio del profesor Tomás Páez con nosotros aquí y con nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Ya estamos en el último espacio de nuestro programa, nos quedan apenas 5 minutos. Hemos conversado con el diputado José Ignacio Faría, eurodiputado por Portugal, quien, como ha dicho, muchos de nuestros oyentes han escrito que su claridad sobre la situación de Venezuela es asombrosa. Realmente, quizás muchos aquí no estén tan claros como el diputado Faría sobre lo que está pasando. Diputado, en este momento en la OEA se está llevando adelante una asamblea general. No están reconociendo los países latinoamericanos, de acuerdo a cómo va el conteo, las elecciones que ocurrieron aquí el 20 de mayo. ¿Qué opina usted de esas elecciones y de lo que está ocurriendo en este momento en la OEA? Thaís, yo no sabía que habían tenido elecciones en Venezuela. Yo creo que fue una otra cosa, pero elecciones no fue. Muy bien dicho. Me disculpe, pero eso fue todo, pero elecciones no. O al menos elecciones democráticas. Es lo que, cuando se habla de elecciones, es que el pueblo puede decidir por sí propio. Thaís, usted ha dicho que quién decide que sale o quién no sale. ¿El pueblo ha podido hacer eso? No. Entonces, yo no puedo reconocer una cosa que no ha existido. Yo creo que es lo mismo que la OEA. En los países de aquí de Europa, así como Estados Unidos, Canadá, que han hecho, y otros países del mundo entero, que no han reconocido resultados. Porque, ¿qué resultados? No ha habido elecciones en Venezuela. Ha habido una ¿cómo se dice? Una sucesión en sí propio del señor Maduro, que se sucedió a sí propio
como si fuera un rey. Bueno, es una diferente forma de ver la política, pero que elecciones no. Entonces, ¿cómo se puede reconocer lo que no existe? Yo no sé. Le mandan un mensaje por la mensajería de texto. Ya te voy a dar la palabra para que despidas, Tomás. Le mandan un mensaje por la mensajería de texto Dilo al diputado Farías. Dice, buenas tardes, miren, nosotros no tenemos nada de comida, nos estamos muriendo de hambre. Háblele al señor presidente a ver si nos ayuda. Es el señor Nicolás de Tejería y da las gracias. Es un mensaje que le mandan al diputado Farías. Tomás. No, de verdad que encantado de tener a José Ignacio, que además ha sido un combatiente todos los días por la democracia, una persona además solidaria con Venezuela, con los venezolanos, pendiente, informado. De verdad que uno agradece tener redes así, amigos así, defensores así de la democracia venezolana, como lo estamos teniendo ahorita en la OEA. Como lo hemos visto en las votaciones que ha habido en el Parlamento Europeo, donde José Ignacio ha jugado un papel muy, pero muy importante. Así que para mí ha sido un programa muy rico. Además, tener a José Ignacio es todo un lujo realmente. Quiero agradecerle, diputado, en nombre de nuestra audiencia. Se han pronunciado por las diferentes redes sociales, le agradecen su interés en nuestro país y le piden que por favor le diga a los presidentes del mundo europeo lo mal que la estamos pasando los venezolanos aquí. Quiero agradecerle en nombre de Radio Caracas Radio que nos haya acompañado el día de hoy. Thais, ¿puedo decir una última cosa? Claro. Yo creo que es importante. Es que, como dice el profesor Tomás Páez, que, bueno, es nuestra obligación como demócratas hacer todo lo que podamos por Venezuela. Como demócratas y como seres humanos, hacer lo que podamos por nuestros hermanos venezolanos. No son diferentes de los otros. Para mí, cuando yo hablo de lo que pasa en Venezuela y cuando yo pido ayuda, porque la pido, porque hago todos los días, como dice Tomás, yo no pido para los portugueses solo. Claro que tengo especialmente en mente nuestra comunidad, los portugueses, porque son los más próximos, pero pido siempre para los venezolanos. En los venezolanos los incluyo los portugueses, porque son también venezolanos. Es que una comunidad, la comunidad, el pueblo venezolano es tan rico porque tiene tanta proveniencia, es tan rico. Mire, solo una cosita muy rápida para decir que toda mi solidaridad va para los venezolanos. Claro que pienso en especial a los portugueses, porque hablamos la misma lengua. Yo no hablo muy bien castellano, entonces o español. Habla muy bien. Pero puedo decir una cosa, Thais, es que todo lo que pueda hacer lo haré por Venezuela. Y le digo que cuando estuvo en Colombia hace una semana, Tomás Páez, el profesor Tomás Páez conoce muy bien, estuvo con Oscar Lucián y estuvo con Tulio Hernández. Me han contado cosas increíbles. Yo le dicen, vamos a continuar a trabajar, no podemos parar. Toda la gente está muy involucrada para modificar Venezuela. Muchísimas gracias, diputado. Es lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha conmovido a todos. Gracias, Tomás. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en La Voz de la Diáspora. Gracias, amigos. Feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.